Bueno, estamos mirando la importancia del Evangelio y el sistema de salvación proyectado por Dios, por supuesto. Hay dos maneras de salvarse, ¿no? Una es ahora, en la dispensación de la gracia, el perdón por la gracia de Cristo, y la otra es en la gran tribulación, la última semana de Daniel. Como dice allí en Apocalipsis capítulo 16, es necesario que otra vez profetice sobre muchos pueblos, lengua, nación y reyes. Es decir, que se vuelve a predicar otra vez de nuevo el Evangelio, pero con el agregante de que no reciban la marca de la bestia ni la adoren. La marca de la bestia, el 666. Alguno puede preguntar, che, ¿y si es el 632? No, es el 666. ¿Por qué? Porque esa es la inteligencia del enemigo. Te empuja contra la palabra de Dios. Así que sí o sí va a tener que ser el 666. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 11 se le da una vara de medir y se le dice, medí el templo y los que adoran en él, pero el patio que está afuera no lo mida porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, sí, y después los otros 3 años y medio restantes, pues son 7 años, es un juicio de Dios sobre toda la tierra. Ahora bien, ¿por qué hace esto? Digo, sí, bueno, porque te ama. Sí, porque te ama. Mira, acá la situación podía ser esta. Dios viene a buscar su iglesia. También está en Mateo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Dos hombres estarán trabajando en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Bueno, en vez de hacer eso, el Señor viene, restaura la iglesia, bueno, pasa a un estado eterno, como dice la Escritura. Primero está el tribunal de Cristo, después las bodas del Cordero. El tribunal de Cristo no es para condenar a nadie, sino para que des cuenta de lo que has hecho mientras fuiste de Él y Él te dio ministerio que vos tenés que cumplir. Ahora bien, si Dios viene a buscar a la iglesia y listo, ahí nomás restaura la tierra, listo. ¿Por qué 7 años más? ¿Por qué esos 7 años más? Te habla del amor de Dios, porque de la otra manera es, bueno, Él viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a su pueblo. Bueno, los otros que no creyeron, listo, abajo, condenación eterna. Son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, vos no creíste, perfecto. Todo lo que te he hablado tampoco lo recibiste, perfecto. Ahora bien, yo te voy a hacer convivir con ellos para que no bajes abajo y esté toda la existencia con ellos. Y ahí se salvan millones de todo pueblo, nación, tribus y lengua. Apocalipsis capítulo 7, en la gran tribulación. Ahí también Dios restaura a Israel. Que también ahí en Apocalipsis capítulo 7 le dice al ángel, bueno, detén el juicio hasta que sean marcados los siervos del Señor. Ahí tenés 12.000 de cada tribu de Israel, 144.000 escogidos y sellados. No, Dios no se olvida de Israel. Israel hace lo que se le da la grandísima gana. Siempre resistieron a los profetas y para colmo resistieron al creador del universo, el Mesías. Que le dijo el Señor, ¿cuántas veces quise guardar a tus hijos como la gallina cuida su polluelo y no quisiste? Ahora vuestra casa dejada desierta hasta el día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, y ahí tenés que han pasado desde el año 73, lo echaron afuera y han estado casi 2000 años, pero ellos nunca se preguntaron, che, ¿pero qué? ¿Qué hicimos para que estuviésemos 2000 años casi afuera de la Tierra Santa? Lo que pasa es que la Tierra Santa no es tuya, es de Él. Y no te soporta. Y menos por escupirle y desfigurarlo y crucificarlo. Sí,
y decí que Dios tiene misericordia de vos. Como cuando Moisés intervino y tuvo misericordia de vos, si no, no queda nadie. Sí, Jerusalén, te lo voy a repetir 1000 veces, no es tuya, papá. Ni es de los cristianos, ni de los cruzados, ni de los árabes. Jerusalén es de él. Y cuando vos anduviste mal, sí, te mandó un ejército y sacó a las patadas. ¿Y ahora qué te crees que va a pasar? Otra vez te lleva al desierto. ¿Ah, no? Bueno, así está escrito. Si él te avisa las cosas 3000 años antes, 2000 años antes, si él te avisa de todo eso. Bueno, entonces tenemos en cuenta, la tribulación viene. La tribulación viene, los 7 años. Ahí también te podés salvar, hablando de salvación. Y Dios lo permite para que te des cuenta que no es un chiste la palabra de Dios, para que no te des cuenta que los otros, que se abre el pozo del abismo y salen a atormentar a la gente, te des cuenta de que ahí abajo hay algo, para que no vayas ahí. Bueno, se salvan millones de millones. Ahora bien, él está preparando una mentira de la cual todo el mundo está abriendo la boca y comiéndosela. ¿Y cuál es la mentira? Los ovnis, lo extraterrestre. Y bueno, mirá en YouTube, mirá en Internet, 500 cosas. Entonces, bueno, cuando Dios levante a su pueblo, ellos van a decir, no, viste, eran de otro planeta. Y se fueron porque eran de otro planeta que estaban viviendo acá. Claro, el diablo te va a mentir hasta el último momento. ¿Y vos qué? Vos vas a abrir la boca y te comes todo. Porque sos humano. Acá para escapar tenés que tener la mente de Cristo. Y eso significa el Espíritu Santo. Y si no tenés el Espíritu de Cristo, no sos de Él. Bueno, entonces acá tenemos que indagar sobre la salvación, porque vos podés saber 24.000 temas de la doctrina, pero ni uno de esos 24.000 temas de la doctrina te salva. Acá lo que te salva es el Evangelio. Y después viene el conocimiento. En cambio, ellos te imparten conocimiento, como si fuese una persona que va a estudiar una carrera profesional. Después tenés que rendir, y es todo en la mente, en el alma. No has recibido el Espíritu de Dios, no se te quitó el corazón de piedra y se te dio un corazón de carne, no se te sacó la influencia del espíritu inmundo y te colocaron el Espíritu Santo. Entonces, no sos habitado por Dios. ¿Qué te dice en Gálatas, en capítulo 2, Pablo? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, Él viene a morar a tu corazón. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, la gran pregunta ya del tema que hemos tocado, Mateo capítulo 25, que hay 10 vírgenes y 5 han recibido el Espíritu Santo y 5 no. Pero esas le golpean al Señor. Señor, abre, no. ¿Y por qué están ahí? Y por culpa del sistema religioso. O por culpa tuya. Claro, si a vos te engendraron así, vos seguís engendrando así. Y eso no sirve. No sirve. ¿Por qué están ahí? Y porque vos le llenaste la cabeza con doctrinas, palabras, como si fuese un abogado, un arquitecto, cualquier profesional que va a un lugar, le llena la cabeza, él habla todo lo que le dijeron y le dan el título y queda habilitado. ¿Viste? Punto. Sí, en el plano humano está perfecto, pero en el plano espiritual eso está al revés. Y bueno, saca la conclusión. Porque cuando las otras golpean, el Señor abre y le dice, de cierto os digo, no os conozco. No. ¿Por qué? Porque ustedes, con el sistema religioso, le llenaron la cabeza a multitudes. Que sí, nosotros creemos. Sí. Perfecto. ¿Pero por qué Dios le dice que no los conoce? Porque vos, en vez de mandarlo a Él, no es como que vos repartís la salvación. ¿Y qué tienes que repartir lo que no te pertenece? Y si repartís lo que no te pertenece, tampoco vos le perteneces a Él.
Ah, sí. Ah, bueno, flaco. A vos te gusta que te alaben, ¿no es cierto? Sí, acá el único que lleva la alabanza es Dios. Y toda esa gente está ahí por culpa del sistema religioso. No, habrá alguna iglesia que predique la verdad, pero la verdad te lleva al nuevo nacimiento, la verdad te lleva a recibir el Espíritu de Dios, como le dijo el Señor a los mismos apóstoles, ¿ah? Cuando ya había resucitado, Hechos capítulo 1, verso 4. Quedaos acá hasta que recibáis la promesa del Padre, porque el Padre ordenó, ya te lo he dicho 20.000 veces, en Joel capítulo 2, que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Ahora la iglesia está formada por su decisión, no por ningún disfrazado de siervo de Dios. ¿Por qué? Porque al recibir el Espíritu Santo, vos a los hijos de Dios no. No, vos no los llevás como se te da la gana. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu de Dios, son como profetas, hermano, o más que profetas, superiores a los profetas. Entonces ahí, no, todos me conocerán, dice Dios en hebreo. Y nadie le va a preguntar, che, ¿conoces al Señor? Porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor. Es decir, que en esa iglesia no entra la cizaña, en esa iglesia las puertas del Hades no entran, porque son hijos de Dios. ¿Y por qué Él le dice a ese 50% de Mateo capítulo 25, las 10 vírgenes, 5 sí lo conocen a Él y entran? Las otras 5 no lo conocen a Él, conocen la doctrina. Entonces Él, ¿qué le dice? No, ¿qué le dice? De cierto os digo que no os conozco. Claro, un siervo de Dios te manda a Él. Y como te manda a Él, vos hablas con Él el tema, de rodillas en tu casa, en el campo, en la habitación, le pedís perdón por tus pecados y lo aceptás. Entonces Él te da vida eterna y Él te conoce, pero los otros te dan vida eterna, te dicen que te dan vida eterna, pero Dios le dice a ellos, yo a ustedes no los conozco. Por eso el más grande de todos los apóstoles, el apóstol Pablo, te dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Está bien, yo planté, prediqué. Apolo regó, bueno, siguió hablándole la palabra de Dios, pero el crecimiento lo va a dar Dios. ¿Y qué te dice también él? Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Crucificado por qué? Por nuestros pecados. Es decir, que Dios, según Isaías, capítulo 53, castigó todos nuestros pecados en él. Entonces acá tenemos una cosa, nadie predicó una institución, fanáticos. Todos predicaron a Cristo. Entonces un verdadero evangelista, una verdadera iglesia no te dice acá, a ver, ¿quién acepta a Cristo? Yo acepto a Cristo. Bueno, listo. Si no es una subasta esto, no es un remate. A ver, acá el esposo, este hombre quiere casarse. ¿Quién lo acepta? Ahí yo lo acepto. Bueno, está bien, gracias. Cuando él te dice, podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo. No, Dios tiene una esposa, no un amante. Y Dios escoge a su esposa, no la escoges vos. ¿Vos quién sos? Nadie. Entonces, ¿cuál es tu misión si te crees que sos un siervo de Dios? Tenés que mandarlo a Él. Cuando vos mandas las almas a Él, y las almas hablan con Él el tema, le piden perdón por sus pecados, se arrepienten y se vuelven a Él, Él las perdona, le da vida eterna y no son palabritas, le da su espíritu y entonces Él las conoce. Por eso Pablo te dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Escúchame, porque la salvación comienza acá. No agregue que cuando subí allá arriba te van a decir, no, acá comienza la salvación. Y la salvación es caminar con Él. También te lo enseña en San Juan capítulo 17 y verso 2. Como le has dado a Él, el Padre, a Jesucristo, como le has dado autoridad para que dé vida eterna a todos los que les diste. Sí, el Padre confirió la autoridad a su Hijo.
y el Hijo es el que da vida eterna. No da los templitos, ni las iglesias, ni ninguna institución. La salvación la da el Señor. Entonces, como le has dado autoridad para que dé vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, aquel que has enviado. Por eso también te lo dijo el Señor: todo el que oyó y aprendió del Padre viene a mí, y el que viene a mí yo no he dicho fuera. No, acá no hay una intercesión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque estos tres son uno. Y el Padre habla de que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Ya no era solamente para los profetas, sino para los hijos de Dios, que según el mismo Señor son superiores a todos los profetas. Así que mirá la capacidad que va a tener el hombre que es arrepentido y es un hijo de Dios, por lo menos para darse cuenta cuál es el camino. De ahí ya te lo hemos dicho un montón de veces: el 30%, el 60% y el 100%. Es el resultado del nacimiento espiritual. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? La gente va y le golpea: Señor, ábrenos. ¿Y qué dice Cristo? Sí, abrió, pero para decirle: de cierto os digo, no os conozco. ¿Por qué? Porque la relación comienza acá. ¿Por qué? Porque la vida eterna te la va a dar Él, no ningún ser humano, ni ninguna institución. Te la va a dar Él. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los que predican? Tenés que mandarlo a Él. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Él siempre está hablando de que tenés que ir a Él. Como te lo dije a la samaritana: si tú supieras quién es el que te habla, tú le pedirías y Él te daría agua viva, el Espíritu Santo. San Juan capítulo 7: se levantó, verso 37, se puso de pie, alzó su voz: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. No te dice: si alguno tiene sed, vaya a esta iglesita, a la otra iglesita, vaya al templo de los árabes, vaya a los judíos. No, Dios no te habla de toda esa locura humana. Dios te está hablando: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y como dice la Escritura, no como dice este payaso, el otro disfrazado, no. Como dice la Escritura: el que cree en mí, de su interior, de su corazón, correrán ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir en su nombre, es decir, el Espíritu Santo. Por eso se lo dice en Hechos capítulo 1, verso 4: quedaos acá hasta que recibáis la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Joel capítulo 2. Él derramará su espíritu. Y allá en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo ya a seguir la misión y la evangelización sobre toda la tierra. Porque acá no evangeliza esta iglesia ni el otro, evangeliza el Espíritu Santo por medio de su siervo. Así que vos le metiste un manotón a la iglesia y te crees que sos el capo y el que conduce todo. No, acá el que conduce es Dios, y las cosas están perfectamente ordenadas. Nadie va a estorbar lo que yo hago, dice el Señor. Entonces tenemos esa situación. ¿Cuál situación? Que Dios escoge a su siervo. ¿Cuál situación? Que sus siervos predican a Cristo. Por eso ya la invasión de la iglesia, que ya ocurrió la invasión de la iglesia, y quedarán todos esos disfrazados como en Israel. Sí, quedaron todos los disfrazados ahí, pobre gente. Decime una pregunta que te hago. El remanente fiel de Israel se salvó. Los primeros salvos de la iglesia fueron judíos. Ahí tenés Simeón, ya te lo he dicho. Ahí estaba, en el templo. Y llegó Jesús, María, y llegó José, María y Jesús, que era un bebé. Y venían a cumplir con la ley de Moisés. Y traían 2 palomas para el sacrificio. Pero Simeón tomó al niño y dijo: ahora despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación, luz para todos los pueblos,
Porque el Espíritu le había dicho, el Espíritu Santo, que no iba a haber muerte hasta que viera el ungido de Jehová. Entonces no me diga, están los tarados, perdona que te diga esa palabra, ¿no? No, los super tarados, siempre mirando con sus ojos. Sí, ¿quién sigue? Sí, acá está José, el carpintero, con su esposa, María, y vienen a presentar a su hijito. Ah, bueno, decirle que pase. En cambio, Simeón tenía el Espíritu Santo y sabe quién es el que está ahí. ¿Te das cuenta de lo que es ser un hijo de Dios? ¿Te das cuenta de lo que es recibir el Espíritu Santo? Está bien, todos comenzamos como niños. No, que hay que recibir el Espíritu Santo. Pero ahí comienza. Y Él va actuando, va limpiando, va conduciendo por el camino que tenés que caminar. Entonces muchos de ellos que trastornaron la iglesia, invadieron la iglesia, prostituyeron la iglesia. Y bueno, papito, leen Gálatas capítulo 1, capítulo 2. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de persona. El que lo ungió a él, a mí también me ungió. Bueno, él es un siervo de Dios, yo también soy un siervo de Dios. Te das cuenta que los hijos de Dios no son chupameria. No es que sean arrogantes, no, bueno, pero cuando llega el momento, bueno, no podés ser cómplice de prostituir el evangelio que manda a la gente a condenación por ser un tipo educado, humilde. Ojo con toda esa pavada, porque el enemigo sabe usar todas sus armas. Tenés que ser humilde, abrir la boquita y comerte todo. Los hijos de Dios no abren la boquita y se comen todo, por supuesto. Ellos se quedaron con el templo. ¿Y el otro que tuvo que hacer Pablo? Irse. Ah, por supuesto. Ellos se quedaron con el templo en el plano del cristianismo. Léelo, Apocalipsis capítulo 3, la Odisea. La Odisea significa traducción de esa palabra, el hombre es reino, la gente gobierna. Sí, ellos se quedaron con el templo también. ¿Y qué? ¿Y Cristo dónde está? Afuera. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a estar ahí de cómplice de toda esa... Ya sabe que el enemigo ganó ahí. Por eso Pablo también te lo dice en Gálatas. Bueno, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿qué vino a morir Cristo? Todo está igual. Pero él era un experto, maestro de la ley. Entonces Dios lo sacó de esa suciedad. ¿Por qué? Porque se corrompió. ¿Por qué? Porque le invadieron. Ahora, la gran pregunta que le hace Pablo, eso está en Gálatas capítulo 3, oh Gálatas insensato, esto quiero saber de vosotros y yo lo quiero saber de ustedes. Oh Gálatas insensato, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ahora vais a acabar por la ley. ¿Y a qué que os suministra el Espíritu Santo? El Señor. Y hace maravilla entre vosotros, sanidades, prodigios, todo lo que hacen. ¿Lo hacen por las obras de la ley o por el oír con fe? Por eso está escrito, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Punto. Y la ley vino 430 años después de Abraham. Y las promesas se la dieron a Abraham, no a Moisés. Porque la ley, a ver si algún día vas a despertar de toda esa locura que tienen ustedes. La ley es un ministerio de condenación. Así te lo dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta, santa, justa y buena. Pero el ser humano no la puede cumplir. ¿Por qué? Porque es un pecador. Por eso en Isaías, capítulo 53, dice que Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, por cuanto haya puesto su vida por expiación de los pecados. Y él, como Cordero de Dios, fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca.
Pero dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y mi siervo justo se sentirá satisfecho por la obra que hizo a favor de la humanidad. Y él justificará a muchos, no a todos. ¿Por qué? Porque él escoge a sus hijos, porque él sabe a quién le da la salvación. Y bueno, hay que mostrar delante de él, no delante de ningún ser humano. A ver quién acepta a Cristo, y yo acepto a Cristo. Así, bueno. A ver quién quiere casarse con esta mujer. Ah, sí, yo, porque necesito una esposa. Ah, bueno, está bien. Todo humano, ¿no es cierto? Hermano, pero viste que la gente que creía en él recibía el Espíritu Santo. Sí, perfecto. ¿Pero en qué siglo, padre? ¿En qué siglo? ¿O no te muestra la Escritura que creer en Cristo significaba, disculpame, ¡pum!, pegarse un tiro en la cabeza? En cuanto a situación humana. ¿Por qué? Y si a él lo mataron, lo crucificaron, lo desfiguraron, ¿qué te crees que te hacían a vos? ¿Mm? ¿Qué te crees que le hacían a la iglesia? La iglesia tenía que correr por todos lados porque esos que dice que son de Dios, tienen la cualidad del diablo. ¿Cuál es la cualidad? Matar. Por eso Dios le dice a Pedro, mete tu espada, ¿qué cree? Le pido a mi padre y me daría 12 legiones de ángeles, como diciendo, ¿qué te cree? Que vos vas a defender a Dios. Bueno, porque el que espada mata, a espada muere. ¿Y qué te creen? Creer en Cristo, te echaban, te perseguían, y los padres eras como si vos te hubieras entregado al que te dije, un culto satánico. Así que los padres también se hacían a un lado de vos. No, creer en Cristo era renunciar a todo. Sí, pero hoy día creer en Cristo, sí, dámelo, pongo, como un seguro de un coche que lo llevas. No, y así eso no funciona. Por eso nosotros vemos todas estas cosas. Ahora nosotros también vemos en Apocalipsis, capítulo 7, verso 9 y verso 10. Y ahí hay millones de gente que se salvan en la gran tribulación, es decir, no en el periodo de la gracia. En el periodo de la gracia Cristo levanta a la iglesia, está el tribunal de Cristo, 1 Corintios capítulo 3, y después las bodas del Cordero. Bienaventurado el que es llamado a las bodas del Cordero. Y yo seré llamado, no sé. Tienen que consultárselo a él. Tienen que ser de Dios. Pero a mí me da temor, por supuesto. Clama a mí, yo te responderé. Y no queréis venir a mí para tener vida. Gloria de los hombres no recibo. Van a cualquiera menos a él. Por eso Dios dice, che, a ustedes no lo conozco, loco, ¿dónde son ustedes? No, porque a mí me enseñaron que sí, te tendrían que haber enseñado que tenías que venir con él. Si vos te querés casar con alguien, tenés que ir al hombre o al esposo, que va a ser tu esposo, y hablar el tema con él y ponerte de acuerdo. De que tu vida, no digo que termina, pero comienza una nueva vida. ¿Quién te cree que te vas a casar y vas a seguir de joda en joda, de boliche en boliche, de fiesta en fiesta, haciendo lo que se te da la gana? Bueno, flaco, quería hacer lo que se te da la gana. Quédate soltero. ¿Y hasta cuándo va a hacer lo que se te da la gana? Y hasta el día que partás. Ahora vos tenés libertad. Vos sos dueño de escoger a Dios, decirle a Dios, mirá, yo no quiero saber nada con vos. Bueno, Dios te deja. No vas a creer que te va a caer un rayo y te va a matar. No, Dios te deja. Pero te vas a quedar con lo que vos elegís. No vas a, ay Señor, no. No vas a creer que te vayas a hacer negocio con el creador del universo. Por eso le dice a esas 5, de cierto os digo, no os conozco. Y en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, verso 10, hay multitud que se salvan, no en el periodo de la gracia, porque el periodo de la gracia termina cuando Cristo levanta la iglesia y comienza la última semana de Daniel, la gran tribulación. Es decir, ¿sabes qué? Si Dios no interviene a tiempo, acá nadie es salvo. Ahora bien, cuando Juan está allá, así como Dios le mostraba a Daniel,
pero le mostró hasta ahí nomás, porque es el pueblo terrenal de Dios que va a ser restaurado, son los amigos del Señor. Pero la iglesia, la esposa del Cordero, es otro lugar. Entonces, allá se lo lleva al Señor, como te lo hemos dicho, Apocalipsis capítulo 4, sube acá y yo te mostraré las cosas que serán después de esta. Y al instante, él vio una puerta abierta en el cielo, y al instante estaba ahí, en tercer cielo. Bueno, entonces cuando está ahí, Apocalipsis capítulo 7, y ve esa multitud y dice la salvación, y ellos cantan. No, ellos saben por qué son salvos. Y cantan, y están con vestiduras blancas y palmas en las manos, diciendo, la salvación pertenece al que está sentado en el trono, Dios la diseñó y su Hijo la cumplió. Y al Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí uno de los ancianos viene y le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos que han salido de la gran tribulación? Y Juan, está bien la respuesta, Señor, tú lo sabes, como diciendo, pará, yo soy como turista acá. Yo estoy viendo esto y es la primera vez que lo veo, no entiendo mucho de esto, pero bueno, tú lo sabes, como diciendo, si vos estás acá en el reino. ¿Cuál es la respuesta? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado y han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. ¿De qué obra me hablas? Sí, vos también usás la ley y la gracia. Esa es la iglesia prostituida de la cual el apóstol Pablo los refutó. Y los maldijo 3 veces. Así. Y vos con la maldición de Dios querés entrar en algún lugar. ¡Ay, qué capo que sos! Te felicito. Gálatas 1, 8. Si aún nosotros, como diciendo, sí, se corrompe, como Judas que lo cambió por 30 monedas de plata. Si aún nosotros, un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que ya ha sido anunciado, sea anatema. Como antes lo he dicho, verso 9, Gálatas 1, ahora lo repito, si alguien predica diferente evangelio, sea anatema, maldito. Y Gálatas, capítulo 5, Gálatas, el mismo libro, verso 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. 3 maldiciones. No, si nosotros somos de Dios, igual que los judíos. Anda a decirle que no son de Dios. No, anda a decirle. Ahora dice, por eso están delante del trono. Pero la gente podría decir, sí, acepté a Cristo. Pero pasé 3 años y medio, casi 5 años más, y hasta que descienda Dios restaure, y corría para acá, corría para allá, me escondía debajo de los puentes y no podíamos ni vender ni comprar si no teníamos la marca de la bestia y la adorábamos. Y sí, no, yo también soy socio en la salvación. Esta es una sociedad entre el hombre y Dios, y la gloria para quién es, para vos, la mitad de la gloria para vos. Cómico todo eso. Ellos están ahí por la sangre del Cordero y se acabó. Y van a pagar 10.000 veces más de lo que vos estás pagando acá. ¿Y qué pagas vos si vos sos un gordito que comés y dormís bien? ¿De qué tanto hacerte el harakiri, dijeron los japoneses? Bueno, que el Señor te bendiga.